Hola a todos, soy la doctora Gisela Chávez, bienvenidos a este canal donde hablamos de narcisismo y relaciones narcisistas. El tema de hoy, espectro narcisista. ¿Qué es esto de un espectro? Bueno, es la diferente intensidad con que se presentan los patrones de comportamiento y el daño que ocasionan las personas narcisistas. No es la misma tener de pareja a una persona con un narcisismo leve que se comporta como un eterno adolescente a estar junto a un narcisista severo, maligno y vivir con miedo y terror. En una escala del 1 al 10, dice doctor Ramani, que del 1 al 3 estarían los leves, del 4 al 7 los medianos y del 8 al 10 los severos. Y este tema es muy importante porque dependiendo del lugar en el espectro en el que se encuentre la persona narcisista con la que tú te relacionas, tú tienes diferentes experiencias. Y hay que decir que muy pocos tenemos solamente una persona narcisista en nuestra vida, pero el daño va a ser siempre mayor mientras más cercana sea la relación. También hay que decir que todos comparten los mismos patrones, pero con diferente intensidad y se siente de diferentes maneras. Y esto te lleva a tener diferentes experiencias y diferentes expectativas. Y el tema es importantísimo porque cuando hablamos de este tema del narcisismo, muchas personas dicen, no, estas no son las experiencias que yo tengo, yo no vivo estas cosas, pero estas otras sí. Entonces se confunden todavía más. Así es que bueno, yo espero que después de este video ustedes puedan tener una mayor comprensión de con qué tipo de narcisista están y si lo ven útil, compártanlo con otros a quienes crean que les puedan servir. Y bueno, también quiero decirles que la diversidad de los tipos de narcisistas y los distintos lugares que ocupan en el espectro provocan muchísima confusión y las personas no saben cómo lidiar con esto porque escuchan descripciones que sienten que no encajan con su narcisista. Otra cosa que sucede es que una persona con un narcisismo casi siempre leve, de repente en momentos de crisis o ante una experiencia adversa, como no tiene los recursos internos para enfrentarla, puede comportarse como un narcisista mediano. Y lo mismo pasa con el mediano, que a veces se comporta como severo por el grado de insensibilidad, por ejemplo, al momento del descarte. Así también, un narcisista mayormente severo puede tener periodos en que parezca ser uno mediano y sobre todo cuando no se siente amenazado. Aunque bueno, uno severo o maligno, tarde o temprano, regresan a su gravedad, mostrando un alto grado de insensibilidad y hasta de crueldad. Así es que vemos a una persona que está con alguien con un grado de narcisismo leve, que parecen como superficiales y muy inmaduros, son adultos adolescentes. Bueno, estos se enfrentan a alguien muy diferente que el terror y el miedo que provoca el uno maligno y explotador que es hasta amenazante. Y estos tipos diferentes de experiencias dejan a las personas preguntándose, ¿de verdad estoy con un narcisista? Porque esto que escucho es muy diferente a lo que yo vivo. De hecho, muchos ni siquiera están seguros acerca de qué tipo de narcisista aplica para su relación. Así es que quédense hasta el final para que sepan con qué tipo de narcisista están. Y empezamos a explicar que hay leves, medianos y severos. Empecemos por los leves. Bueno, estos son egocéntricos, superficiales, buscadores eternos de atención, inmaduros, sienten que tienen más derecho que otros, son arrogantes, un poco necesitados y de alguna manera algo infantiles o son, como dije al principio, los eternos adolescentes que suben todo a las redes sociales, se sienten incómodos cuando no tienen la atención, por lo general viven en un mundo de fantasías, son poco profundos, no están mayormente interesados en los demás y parece que no te prestan atención ni te escuchan. Es tu amiga de 40 años que está
más preocupada por el número de likes que tiene su última fotografía y no se da cuenta que te ve triste o te pide que le tomes 15 veces la misma fotografía hasta que captes el ángulo que a ella le gusta. Y si te vas de viaje con él o con ella, se van a detener en cualquier lugar a tomarse decenas de fotografías sin importarles si conocen el principal atractivo del lugar. Te causan frustración, irritación, pero no son crueles y las relaciones con ellos incluso pueden ser hasta divertidas, sobre todo en un principio. Pero con el tiempo, ante los problemas cotidianos, como hay que sacar la basura, hay que pagar los impuestos, tienden a tener relaciones muy poco profundas y a ser algo irresponsables. Y si les reclamas, te pueden hacer un berrinche. Por lo general, puede funcionarte la relación, pero siempre te vas a sentir frustrado. Tus necesidades emocionales, intelectuales, no las vas a poder satisfacer con ellos, sino fuera de la relación, por ejemplo, con amigos, con compañeros de trabajo. Puede ser que compartas hobbies con ellos y te diviertas con tu pareja narcisista leve, pero si compartes la paternidad con alguno o alguna, tú tienes que saber que vas a hacerte responsable de la mayoría de las situaciones de tu familia. Pueden aparecer de vez en cuando manipulaciones y luz de gas, más como una conducta adolescente que como algo amenazante. Otra cosa es que son muy propensos a hacer cosas inapropiadas, por ejemplo, subir fotos a las redes buscando atención, y eso te puede provocar algo de irritación, pero bueno, es molesto, pero no tanto, y de repente son los típicos que no les importas cuántas veces les pidas que recojan la ropa sucia, no lo hacen, y no porque quieran dañarte, sino porque de verdad no les importa que esté la casa limpia y no están particularmente interesados en darte gusto. Si haces coparentalidad con uno o con una narcisista leve, no van a ser padres responsables. Así es que se van a molestar contigo si les pides que lleven a sus hijos al pediatra o asistan a un evento escolar. Pueden ser padres juguetones y hasta infantiles y estar ahí para divertirse con los hijos, pero al momento de los problemas, por ejemplo en la adolescencia, de las llegadas tardes de los hijos, no se van a ser responsables. Y no porque te quieran hacer daño, sino simplemente porque no les interesa. Y si son tus padres, pueden ser hasta divertidos, llevarse muy bien con tus amigos, pero te pueden causar ansiedad. No hay disciplina, rutina ni estructura y con frecuencia son tan irresponsables que son los hijos quienes tienen que adoptar el rol de padres de sus hermanos o de sus mismos padres. Puedes tener al padre narcisista, inmaduro, irresponsable, y al otro que lo justifica y se sobreresponsabiliza o se hace de la vista gorda o ignora los problemas. Las madres narcisistas leves les interesa demasiado la apariencia y lo que piensen los demás por encima de los sentimientos de sus hijos, de sus valores y de sus preferencias. Si tienes un jefe narcisista leve, puede ser tóxico, buscar permanentemente la admiración y querer que tú hagas el trabajo y ellos llevarse el crédito. Y pueden estar más interesados en la decoración de la oficina o en cómo vas vestida que en los resultados de la empresa. ¿Cómo tratar a un narcisista leve o a una narcisista leve? Bueno, aceptación radical, expectativas realistas. El problema es la frustración y la desilusión que siempre vas a sentir por la superficialidad de la relación, pero no son relaciones imposibles de sobrellevar, sobre todo con expectativas realistas, y no son tan dañinas comparándolas con otros niveles de narcisismo. Y terminamos ligera, o sea, un resumen de los y las narcisistas leves en un extremo del espectro del 1 al 3. Ahora vamos con el nivel mediano
del 4 al 7, doctor Ramani le dice moderado, pero no me gusta el término moderado porque a veces no se comportan como muy moderados. Vamos a llamarles nivel mediano. Bueno, ¿quiénes son? Este tipo de narcisismo que está en la mitad del espectro, aquí encontramos todos los comportamientos narcisistas que ya conocemos: la arrogancia, la poca empatía o la nula empatía, la luz de gas, la manipulación, la falta de responsabilización, la excesiva necesidad de admiración, pero sigues teniendo días buenos y pueden cumplir muy bien con algún tipo de responsabilidades en la familia, pueden ser buenos proveedores, tener la casa muy limpia, llevar a sus hijos a la escuela, y algunos hasta los puedes admirar por ser exitosos profesionalmente. Dice doctor Ramani, y yo también lo pienso, que esta es la forma de narcisismo que la mayoría enfrentamos. Y no es el inmaduro necesitado superficial del narcisista leve, pero tampoco es el terror del narcisista maligno. Hay los suficientes días buenos como para engancharte y los suficientes días malos como para afectar tu salud mental. Esta es la persona narcisista que tiene todas las características de los narcisistas. Como dije, se sienten superiores, necesitan demasiado ser admirados, tienen una empatía que le llamamos transaccional o de conveniencia, porque pueden mostrarse muy empáticos ante un público o incluso contigo cuando quieren obtener algo de ti, pero en cuanto lo obtienen o en cuanto no tienen un público, entonces pueden ser fríos y faltos de empatía. Así es que la empatía parece más como tipo manipulación. Pero las personas se confunden porque a veces sí muestran empatía y hasta pueden llorar en las películas, y también son superficiales, les interesa demasiado la imagen, son controladores, pero no como los malignos de manera aterradora, pero igual controlan todo lo que pasa en tu casa, en tu familia, los horarios, las finanzas, las vacaciones. No se responsabilizan de lo que hacen, proyectan la culpa en otros, en especial en la pareja y los hijos. Son muy críticos y explotan de rabia con facilidad ante cualquier tontería. Cuando les conviene se hacen las víctimas. Por ejemplo, si les reclamas su mal comportamiento, te la voltean confundiéndote, te culpan y te hacen luz de gas, y tú llegas a convencerte de que sí es tu culpa. Se sienten con derechos y sí son conscientes de lo que hacen. Por ejemplo, de que mienten, de que te están culpando de algo que no hiciste, pero no son conscientes del daño que te ocasionan porque no tienen empatía, ni tienen la suficiente conciencia de sus propios sentimientos porque están desconectados de sus propios sentimientos. Otra cosa es que te manipulan para hacer lo que ellos quieren que tú hagas y te hacen creer que es tu idea, pero si sale mal te culpan. O le dicen a los hijos, a la familia o al resto de los empleados que te dieron gusto a ti cuando todo era parte del plan que trazaron ellos mismos. Pueden explotar, enojarse y dejarte de hablar con tal de salirse con la suya, te hacen luz de gas, te invalidan. Otra cosa es que son muy sensibles a cualquier clase de crítica, son iracundos, especialmente cuando su vergüenza es activada. Pero no es la clase de enojo constante, sino que aparece de vez en cuando, y no es la ira de los malignos que te da miedo. Los narcisistas medianos viven en una total dicotomía. Son demonios en casa y ángeles en la calle. Pondrán su mejor cara en la cena de la oficina o en la reunión familiar, pero en cuanto te subes al coche, se van contra ti. Si es tu jefe, se va a portar encantador en la junta de la oficina y hasta puede alabar tu trabajo en frente de todos, pero en cuanto se queda solo contigo, te grita y te humilla.
toda la frustración interna acumulada y esa rabia contenida hace que exploten de ira para deshacerse de ella y la arrojan contra alguien de la familia, de la pareja, con sus empleados, con sus hijos o con algún subordinado en el trabajo. Y esto lo hacen porque parece como si expulsando toda esa rabia acumulada se liberan de la tensión. Si compartes la paternidad con ellos, pueden ser padres atentos, jugar con los niños, llevarlos y traerlos de la escuela, pero en casa van a explotar de rabia si encuentran un juguete tirado o porque los niños están gritando o haciendo ruido. Y si compartes la paternidad con ellos, a ti te presionan para que seas tú quien le llame la atención a los hijos cuando se portan mal, para ellos quedar como los buenos padres, porque ellos nunca enfrentan. También te critican tanto por cualquier tema con los hijos, las calificaciones, la disciplina, los permisos, cualquier cosa. Así es que tú vives angustiada o angustiado tratando de evitar que tu pareja narcisista explote y que arremeta contra ti o contra tus hijos, y eso afecta profundamente tu maternidad o tu paternidad, según sea el caso. Y hay muchas parejas de narcisistas medianos que para tolerar el dolor o el estrés de la montaña rusa en la que viven en este vínculo traumático con días buenos, días malos, y luego otra vez días buenos y luego otra vez días malos, y en este ciclo de abuso permanente que terminan disociándose de sí mismas, desconectándose de ellas para poder sobrevivir esa montaña rusa de emociones y esa tristeza, y eso también afecta muchísimo la maternidad y la paternidad. ¿Qué pasa? Que las personas alrededor de ti tienen una muy buena imagen del narcisista mediano, así es que en caso de que tú decidas quedarte, tú no quieres arruinar esa buena imagen o dudas de ti y piensas que si todo el mundo opina también de ellos, entonces sí he de ser yo. Y bueno, ¿qué hacer si estás en una relación con una persona con narcisismo mediano? Si decides quedarte, sé consciente de que vas a vivir eternamente en una montaña rusa, siendo manipulado, controlado, invalidado, te van a hacer luz de gas, vas a vivir con una persona con rabia, con muy poca o nula empatía, y que esto se va a repetir siempre, además de la rumiación, la hipervigilancia y el sentirte permanentemente angustiado, insuficiente y culpable. Y aquí se vuelve imprescindible de nuevo la aceptación radical y las expectativas realistas. Dice Dr. Ramani que puede ser muy útil que aprendas a escoger tus batallas, cultivar relaciones con personas empáticas y el apoyo en tu familia y amigos cercanos, trabajar con los límites que estas relaciones tienen en cuanto a qué puedes lograr y qué no. Busca apoyo en personas y familiares que estén abiertos al tema, y mucho mejor si puedes tomar terapia con alguien que sepa de narcisismo y las reglas generales que aplican para todos. No te enganches, no expliques, no te defiendas, no esperes que cambien, porque nada de esto va a servir con un narcisista mediano ni con los facilitadores. Trata de estar tranquila o tranquilo y disfrutar de los buenos días y de no tomarte personal los malos días, y sobre todo, deja de culparte. Y esta es la relación en que más personas están. No es ni el maligno controlador violento ni el superficial egoísta adolescente del narcisista leve, pero es lo suficientemente malo como para confundirte y enojarte, y lo suficientemente bueno como para hacerte dudar de ti. Y terminamos con los narcisistas medianos y nos vamos al extremo del espectro, del 8 al 10, con los narcisistas severos. Y bueno, estos son los más peligrosos y dañinos de todos. Las experiencias de las personas que se relacionan con este tipo de narcisistas se refieren más al miedo, desestabilidad,
daño psicológico, incluso hasta traumático. Y las personas que se relacionan con otros tipos menores del espectro tienen experiencias totalmente diferentes. Aquí en los narcisistas severos se encuentran los narcisistas grandiosos y los narcisistas malignos que están en la parte más alta. Y tenemos en el 10 a personas con cero empatía, que no les importa el dolor y el sufrimiento de los otros. Son fríos y calculadores, no muestran ninguna emoción y no van a dudar en dañar a las personas que se interpongan en su camino. Se sienten poderosos y reciben su dosis de suministro cuando saben que la gente les teme. Fíjense, les gusta provocar miedo. Cuando saben que pueden romper las reglas y las leyes y salirse con las suyas, se sienten muy poderosos. Son demasiado controladores y van a ejercer un control excesivo sobre todo y todos. Y ejercen un tipo de control que se llama control coercitivo a través de dispositivos que colocan en los coches, en los celulares, cámaras, en la casa. Otra cosa es que son vengativos, sádicos, paranoicos, explotan y sacan provecho y ventaja de los demás, son muy paranoicos y esta paranoia se manifiesta en que están convencidos de que las personas los quieren destruir. Construyen teorías, incluso a nivel del delirio, de que otros quieren sacar ventaja de ellos y están convencidos de eso. Y bueno, los más severos y más malignos, digamos en el nivel 9 y 10, se caracterizan por ser mucho más insensibles, fríos y crueles, pero también pueden ser encantadores y carismáticos y pueden ser incluso muy exitosos y admirados por destacarse en sus campos profesionales. Este tipo de narcisistas juzgan a las personas de acuerdo a si son o no de su conveniencia y buscan presas y objetivos que les sean útiles para satisfacer sus necesidades de poder, de placer, validación, y van a descartar a cualquiera que no encaje en esos roles o los van a usar hasta que no los necesiten más y entonces los desechan. Nunca se hacen responsables y son maestros en culpar a los demás. Incurren muchas veces en delitos que hace que los arresten, pero ni aún así se hacen responsables y siempre culpan a los demás. Y para los narcisistas severos que tienen poder y dinero, bueno, pues estos se salen con la suya por mucho más tiempo. La rabia de este tipo de narcisistas es severa y atemorizante y aquí es donde vemos con frecuencia todo tipo de violencia física, psicológica, sexual, verbal y lo hacen ante cualquier frustración o desilusión, incluso algo tan insignificante como que les cancelaron la reservación o si consideran que alguien no los trata como merece. Mientras más cercanos estén a la psicopatía en el nivel 10, más calculadores y más astutos van a ser para no mostrar esa ira en lugares en los que se pueden meter en problemas o que puedan ser arrestados y aprenden muy bien a hacerlo en privado. Todos los que conviven con este tipo de narcisista dicen que es aterrador. Es como vivir en un infierno impredecible, nunca sabes cuándo la rabia va a escalar, cuándo va a aparecer la violencia, cuándo va a pasar de violencia verbal a la física y ellos van a sacar provecho del miedo que generan porque les encanta sentir que les temen porque significa que puede controlar a los demás. Y tú puedes tener una pareja o un padre narcisista severo o en el trabajo con un jefe tirano. Este control coercitivo priva a las víctimas sobrevivientes lentamente de su autonomía, su identidad y el miedo al abuso está siempre presente y la persona es aislada por lo general de recibir cualquier tipo de ayuda. Se caracterizan por estar criticando constantemente a las personas y por monitorear a las víctimas, acosándolas. Es este tipo de control coercitivo
convencen a las víctimas de renunciar a sus trabajos o las convencen de trabajar con ellos para controlarlas mejor, las obligan a vestir de determinada forma, controlan incluso lo que comen, lo que gastan, son de los que inician una pelea a medianoche para perturbar el sueño, las acusan constantemente de filtrear o de ser infieles, ejercen coacción sexual. Esto es que demandan y exigen sexo al momento que les dé su gana o tienen celos obsesivos y hasta en ocasiones obligan a la pareja a caminar con la mirada baja por si acaso otros las miran. También vemos abuso en niños, mascotas y empleados en la casa. Tristemente, los sistemas judiciales y legales no favorecen a las víctimas de este tipo de narcisistas severos. Y bueno, hay que decir que este tipo de narcisismo severo lo vemos en todos los líderes de cultos que o son narcisistas severos o son psicópatas. Y el daño psicológico que sufren las personas se presenta como un trauma y a veces incluso hay muerte o daño severo psicológico. En el final del espectro el riesgo es muy grande y desafortunadamente son personas que pueden ocupar grandes puestos, pueden ser políticos, liderar universidades, empresas importantes, asociaciones de beneficencia o tienen negocios o tienen muchísimo dinero y poder. Y tienen una habilidad y una astucia para ponerse la máscara y para quitársela. Y pueden ser, como les dije, carismáticos y encantadores. Y esto deja a las personas abusadas todavía más aisladas e incapaces de recibir ayuda. Bueno, hasta aquí el espectro narcisista, como ves, del 1 al 10, leve, mediano y severo. ¿Cuál es tu tipo de narcisista? Déjalo en los comentarios. Hasta pronto, soy la doctora Gisela Chávez. No olviden suscribirse y gracias de nuevo.